Hola, en el vídeo anterior hemos visto cómo se calculaba la distancia entre dos ciudades que estaban en el ecuador o en el mismo meridiano. Ahora vamos a ver cómo se calcula la distancia entre dos ciudades situadas en los paralelos 45, 30 o 60 grados. Empezamos con el paralelo 45. Se supone que esto es la esfera terrestre, este de aquí es el ecuador, ¿vale? Este de aquí sería el meridiano de Greenwich y nosotros tenemos las ciudades que son 45 grados norte. Las dos están en el paralelo 45. El paralelo 45 es este. Este sería el 45 grados norte y este por aquí más o menos 45 grados sur. Vale, ¿por qué es este el paralelo 45? Bueno, si yo uno el centro de la Tierra con el paralelo, con cualquier punto del paralelo, he puesto este que es el que mejor se ve, el ángulo que se formaría con el ecuador será de 45 grados. ¿Vale? Entonces, nosotros queremos hallar ahora, lo que nos planteamos es calcular la distancia entre las ciudades A y B, pero ojo, vamos a calcular la distancia siguiendo el paralelo, porque no es la distancia más corta. La distancia más corta sería la que se llama ortodrómica, que sería siguiendo el paralelo máximo. Si buscamos un paralelo máximo que pasara por esta zona, pues esta distancia sería la más corta. Pero no lo vamos a hacer así, porque en ese caso, si supiéramos qué ángulo las separa respecto del centro, pues sería aplicar lo del vídeo anterior. Entonces nosotros vamos a calcular ahora la distancia entre A y B, pero siguiendo el paralelo 45. Bueno, ¿qué necesitamos entonces? Necesitamos averiguar cuál es el radio del paralelo 45. Tenemos aquí que la distancia desde el centro hasta la superficie, en cualquier sitio, es el radio terrestre. El radio terrestre hemos dicho que era aproximadamente 6.371 kilómetros. Vale, pues entonces ahora, teniendo esto en cuenta, fijaos que si yo podría coger y trazar por aquí otra perpendicular y aquí se nos formaría un cuadrado, ¿vale? Porque si estos son 45 grados, este también son 45. Este también serían 45 grados y este también. ¿De acuerdo? O sea que esta distancia, este es el radio de la Tierra y sería la diagonal de un cuadrado de radio, el que estamos buscando nosotros, de radio R minúscula. Vale, pues vamos a aplicar Pitágoras aquí. Y lo que vamos a hacer va a ser, en este cuadrado que acabo de decir, que he dibujado, esto es R, R y R minúscula. Fijaos que cuando digo estaría cortando el R grandes hasta llegar aquí al borde. Entonces, llegando solamente hasta aquí, esta distancia sería R minúscula, el radio del paralelo 45. Vale, pues entonces tendría esta situación. Y sé que la diagonal es el radio de la Tierra, R mayúscula. Bueno, pues vamos a aplicar aquí Pitágoras. Y sabemos que el radio al cuadrado más el radio al cuadrado, el radio del paralelo 45 al cuadrado, la suma es el radio terrestre al cuadrado. Así que 2 veces el radio del paralelo 45 al cuadrado es el radio terrestre al cuadrado. Y si pasamos ese 2 dividiendo, lo tenemos así. Y ya sacando la raíz cuadrada, nos quedaría que esto es el radio terrestre dividido entre raíz de 2. Esto lo podríamos haber deducido desde el principio, porque sabemos que en cualquier cuadrado, en este caso del lado R, su diagonal, la diagonal sería R por raíz de 2. Así que como esto es igual al radio terrestre,
tendríamos que R es igual al radio terrestre dividido entre raíz de 2. Pero bueno, no pasa nada. Si no os acordabais, haciendo esta operación con Pitágoras, tenemos aquí cuánto vale el radio del paralelo 45, el R minúscula. Vale, pues una vez que ya lo sabemos, lo que voy a hacer va a ser sustituir en la fórmula, la misma que hemos usado en el vídeo anterior, que era la distancia entre las dos ciudades A y B es 2 por pi por R, esto es toda la longitud de la circunferencia del paralelo 45 dividido entre los 360 grados, lo que me da es la medida de un gradito, de un solo grado. Vale, ¿y yo por cuánto tengo que multiplicar? Bueno, pues como vemos aquí que las ciudades están a 50 grados oeste y 70 grados oeste, las he dibujado más o menos aquí, estos serían 50, todo esto serían 70, entonces 70 grados menos 50 nos quedan 20 grados entre las ciudades A y B. Así que este angulito es de 20 grados. Por lo tanto, yo voy a multiplicar aquí por 20 grados. Si lo simplificamos, nos quedaría, quitamos un 0 con el 0. Ahora tengo en el numerador 2 por 2, 4. Y abajo tengo el 36, así que puedo poner 4 por pi por R. Y en el denominador el 36 es un 4 por 9. Cancelamos los 4 y me queda pi por el radio del paralelo 45 y dividido entre 9. Pero ahora bien, yo sé que el radio del paralelo 45 es el radio de la Tierra dividido entre raíz de 2. Así que lo voy a sustituir. O si queréis hacer la operación arriba, pues ya lo tenéis. Lo ponéis aquí directamente. Si no, pues podéis hacer esto. Pi por el radio partido entre raíz de 2 y entre 9. No voy a racionalizar, pero también podríamos hacerlo. Bueno, y esto ya, si queréis, lo podemos escribir así. Y si no, pues hacéis ya directamente las operaciones. Vamos a calcularlo. Ahora ya, esto nos quedaría pi por 6.371 dividido entre 9 raíz de 2. Y esto, puesto que pi va con decimales y el 6.371 es también una aproximación, bueno, pues cogemos la calculadora y nos queda pi por 6.371 dividido entre 9 y entre raíz de 2. Y estos serían 1.572,53 kilómetros aproximadamente. Esta sería la distancia. ¿Vale? Bueno, repito, lo que hemos hecho ha sido lo que sabemos el radio de la Tierra, R mayúscula, que en cualquier punto, hasta cualquier punto de la Tierra, es R mayúscula, ¿vale? Bueno, pues es R mayúscula tanto aquí como aquí. Pero yo quiero el radio del paralelo 45, que es más pequeño. Me doy cuenta que se puede formar un cuadrado y que el radio terrestre sería la diagonal. Así que aplico Pitágoras. De aquí saco cuánto vale el radio del paralelo 45 y ya lo puedo sustituir en la fórmula. Pero vuelvo a recordar, esta no es la distancia más corta, es la distancia de A a B siguiendo el paralelo 45. Bueno, pues vamos a ver ahora cómo se haría el problema si estuviéramos en el paralelo 30. Vamos a calcular la distancia entre dos ciudades situadas en el paralelo 30 y vamos a calcular esa distancia siguiendo también el paralelo 30. Vamos a escribir la distancia de A a B. Vale, pues sería 2 por pi por R, que es la longitud de esta circunferencia, ¿vale?
con la R el radio de la circunferencia del paralelo de 30 grados, porque ahora estamos en el de 30 grados, aquí lo he marcado. Esto significa que estemos en el paralelo de 30 grados, que si yo uno cualquier punto del paralelo 30 grados con el centro, ¿vale? Y luego mido el ángulo con el ecuador, estos serán 30 grados. Vale, pues tomamos toda la medida del paralelo 30 grados, dividimos entre 360 grados y así lo que obtenemos es la medida de un gradito. Y esa medida la vamos a calcular, la vamos a multiplicar por el número de grados que hay entre A y B. Como A son 70 grados, según dice aquí, y B son 50, según dice aquí, pues la diferencia 70 menos 50 nos queda 20. Así que multiplicaremos por 20 grados. Bien, ahora tenemos otra vez que calcular cuánto vale R, el radio del paralelo 30 grados. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues fijaos que lo que he hecho ha sido dibujar aquí el ángulo de 30 grados y he dibujado el simétrico. He dibujado el simétrico porque uniendo los dos tengo aquí 60 grados. Esto mide el radio de la Tierra, esto vuelve a medir el radio de la Tierra y al ser esto de 60 grados tiene que ser un triángulo isósceles y no le queda más remedio que estos dos ángulos que me quedan entre los dos tienen que sumar 120 grados dividido entre 2 son también de 60 grados. Así que el triángulo que en un principio parece isósceles se convierte en un triángulo equilátero. Tengo aquí los dos lados, ángulo de 60 grados. Los dos lados miden el radio, parece que es isósceles, pero al dividir los 120 grados restantes entre 2, me queda que son de 60 grados. Así que el triángulo es equilátero. Y esto tiene que ser también a la fuerza el radio de la Tierra. Vale, ¿qué pasa? Pues que ahora puedo aplicar Pitágoras aquí, en este triángulo. Este R mayúscula es llegando desde el centro hasta aquí. Pero yo quiero calcular cuánto vale esta distancia, que es lo mismo que esto. La vamos a pintar aquí en rosa, que se vea bien. Esto sería R, la distancia que yo quiero calcular ahora. Y va a ser justamente la altura de este triángulo equilátero. Fijaos que si tomo esto como la base, esta sería la altura. Es lo mismo que si tomo esta base y calculo esto. Es la altura, a fin de cuentas, de un triángulo equilátero. Bueno, esto mide R. Esto será R partido entre 2. Si os acordáis de la teoría que se explica, podríamos ya decir directamente que R... Perdón, he dicho que esto era R medios. No, esto es R partido entre 2, porque es un triángulo equilátero del lado R, ¿vale? Si es del lado R, esta parte de aquí sería R medios. Y bueno, la R minúscula es la altura del triángulo equilátero y se puede calcular con la fórmula de la mitad del lado por raíz de 3. Podríamos ya decirlo así directamente. Esa va a ser la medida que tenga ese radio. Si no nos acordamos bien, si no sabemos el porqué, pues lo podemos hacer, ya digo, usando Pitágoras. Tenemos aquí nuestro ángulo recto. Esta distancia de aquí va a ser R mayúscula partido entre 2. Y nosotros queremos averiguar cuánto vale la R minúscula. Vemos que aquí también esto vale R. Y haciendo Pitágoras tendríamos que R al cuadrado más R medios al cuadrado, el radio, la mitad del radio de la Tierra al cuadrado, sería el radio de la Tierra al cuadrado.
Si despejamos, nos queda el radio de la Tierra al cuadrado menos la mitad de ese lado al cuadrado. Ahora, lo que voy a hacer va a ser, voy a poner denominador común, r al cuadrado menos r al cuadrado cuartos. Bueno, pues poniendo denominador común sería lo mismo que hacer esto. Y ya me quedaría 3r al cuadrado entre 4 y sacando raíz cuadrada, el 3, la r, el radio de la Tierra al cuadrado, el 4, queda la r sale, un 2 sale y raíz de 3, que es lo mismo que teníamos aquí ya desde el principio. Siempre en un triángulo equilátero, su altura es la mitad del lado multiplicado por raíz de 3. Bueno, pues una vez que ya lo tenemos, vamos a coger esto y lo vamos a calcular. Esto es lo que queremos calcular. Y ponemos, bueno, el 0 lo simplificamos con el 0. Como habíamos dicho antes, el 2 por 2, 4 por pi por r, partido entre el 36 es un 4 por 9. Quitamos los 4 y nos queda pi por r y por 9. Pero atención, porque ahora esa r es el radio terrestre dividido entre 2 y por raíz de 3. Y luego ya entre 9. Si queréis lo podéis hacer ya aquí, y si no, pues lo terminamos de operar un poquito. Pi por r por raíz de 3 partido entre 2 por 9, 18. He agrupado estos dos. Está en el denominador, pasa abajo. Y ahora ya sí que lo puedo calcular. Si tenéis problemas, si no entendéis bien los pasos, siempre podéis coger aquí y mirar a ver cuánto vale el radio, sustituirlo aquí, aquí y sacar el resultado numérico. Si no, pues lo podéis llevar de esta forma. Vale, y ahora ya aplicando la calculadora tenemos que pi multiplicado por el radio terrestre por raíz de 3 y dividido entre 18. Me quedaría aproximadamente 1925,95 kilómetros. Fijaos que en estos dos casos la separación entre las ciudades era de 20 grados. Entonces, como el paralelo 45 está más arriba, pues la distancia que he obtenido es más pequeña. Ahora, al estar más abajo, más cerca del ecuador, las distancias, el paralelo tiene un radio mayor y por lo tanto la distancia que las separa es mayor también. Aquí lo tenemos, 1925,95 kilómetros. Y repito, esto es la distancia entre las ciudades, no siguiendo el camino más corto, que sería un poquito más así, más por arriba, sino siguiendo el paralelo 30 grados en este caso. Bueno, pues vamos al último caso, que seguramente es el más sencillito, que es la distancia entre dos ciudades situadas en el paralelo 60. Los casos anteriores los he hecho en el hemisferio norte, ahora en el hemisferio sur funciona exactamente igual. He puesto dos ciudades, uno 60 grados sur, 70 grados oeste y 60 grados sur, 35 grados oeste. Aquí las he dibujado y fijaos lo que sucede ahora con el paralelo. Que sea el paralelo 60 quiere decir que este ángulo de aquí, si unimos un punto del paralelo con el centro de la Tierra y luego el centro con el ecuador, ¿vale? Este ángulo van a ser 60 grados. Bueno, pues teniendo eso en cuenta, ahora tenemos que calcular este radio de aquí, el radio del paralelo 60.
es lo primero que tenemos que hacer antes de calcular la distancia entre las ciudades, porque la fórmula va a volver a ser la misma. La distancia entre A y B será 2 por pi por r, o sea, la longitud del paralelo 60 dividido entre 360 grados para saber lo que mide un gradito. Y una vez que ya sabemos lo que mide un grado, multiplicamos por el número de grados, que en este caso 70 menos 35 son 35. Bueno, y lo primero que hay que hacer pues es averiguar cuánto vale este radio. En este caso es muy fácil, porque si os fijáis, si estos son 60 grados y esto es el radio y esto es el radio, igual que antes, esto es un triángulo isósceles y 180 grados menos estos 60 nos quedan 120. 120 para dividir entre estos dos ángulos. 120 entre 2 vuelve a salir 60, así que vuelve a ser un triángulo equilátero. En este triángulo equilátero, la altura divide al lado en dos partes iguales. Y entonces esto quiere decir que justamente R minúscula coincide con la mitad del radio terrestre. Porque fijaos dónde cae. Esta distancia sería justamente la distancia que hay hasta aquí, hasta la mitad del lado. Así que se vea bien, esto, el color rosa, sería R, que es justamente R medios, la mitad del lado terrestre. Bueno, pues ya lo tenemos hallado, así de fácil. Y entonces ahora, cuando calculamos, sería la distancia entre A y B, es 2 por pi por el radio terrestre dividido entre 2 por 35 y entre 360 grados. Bueno, como tengo aquí este 2 multiplicando y este dividiendo, los voy a quitar. Y bueno, pues vamos a ver aquí lo que se puede hacer. El 35 es un 7 por 5, un poquito voy a poder simplificar, pero bueno, pi por r por 7 por 5, el 360, 36, 4 por 9, por 2 por 5, podría quitar como mucho estos 5 y si no, pues lo metéis directo a la calculadora. ¿Vale? Y ahora ya, calculadora en mano, nos queda pi por 6.371. Si hubiéramos puesto el radio 6.370, hubiéramos podido simplificar más, por 7 y dividido entre 36 por 2, que son 72. Pues dividido entre 72. Nos queda aproximadamente 1.945,91 kilómetros. Esta sería la distancia entre estas dos ciudades. Fijaos que ahora ya no son los 20 grados de antes, por eso vuelve a ser grande. Ahora son 35 grados la distancia entre A y B. ¿Vale? Bueno, pues espero que lo hayáis entendido. Un saludo. Cualquier duda me decís.